Buenos días, un gusto saludarlos, Jorge, un placer volver a tener este contacto Lo y un mismo, lo poco mismo. como la sensación de estar por ahí también, ¿no? De Sí, alguna manera, claro, claro. aunque sea Los dos, a los través dos, de medios. los dos abrimos la ventana, los dos abrimos la ventana y miramos el lugar del otro, sí. Así es, ¿Cómo está un Buenos placer. Aires hoy? ¿Cómo está Buenos Aires Hoy hoy? está medio nublado, estoy mirando la ventana, medio nublado. Y de alguna manera se pronostica recién lluvias para fin de semana, casi coincidentemente con Santa Rosa. Sí, sí, Es un acá y a clima, nosotros también. es un clima menos tormentoso, Jorge, que el Sí, clima político que se está viviendo y que ustedes, por supuesto, lo han recibido y lo siguen recibiendo permanentemente porque ustedes reciben toda la información de los noticieros de Buenos Aires, claro, ciertamente. claro, claro. Pablo, vos sabés que tenemos que poner el zócalo, ¿no? ¿Lo podés poner el zócalo ahora, Carlos, ahí? Poner el zócalo en la pantalla, en cada una de las participaciones, y después de repasar lo que ha estado sucediendo con los hermanos Milei en los últimos días, yo me animé a poner el laberinto de los hermanos Milei en Argentina. No sé, capaz que fui exagerado, pero me parece que están en un laberinto realmente, ¿no? Presidente y hermana. Pero vos sabés, Jorge, que es muy bueno la analogía Mm. realmente de un laberinto. Yo no podría afirmar que sea un laberinto, pero sí yo te puedo decir que si hay algo que enmarca la situación argentina en este momento, estamos, por supuesto, en clima preelectoral. El 7 de septiembre hay elecciones en la vital provincia de Buenos Aires para elegir autoridades locales, o sea, la legislatura local y y intendentes y ediles locales también. No tiene que ver con la elección nacional que va a celebrarse el 27 de octubre. Pero esta elección en la provincia de Buenos Aires es vital porque adquiere un rasgo testimonial como anticipatorio de alguna manera, aunque no en forma absoluta, en lo que puede ocurrir el 27 de octubre, pero realmente esto es un índice muy significativo y se están jugando muchas fichas allí. Y en este caso hay en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el conurbano bonaerense, hay feudos prácticamente de intendentes, de jefes zonales, que pueden estar hace 20 o 30 años y está plagado de inseguridad, de pobreza, de falta de obras, de narco, todo eso mezclado con la posibilidad de cooptación que le dan los recursos que tienen los gobiernos locales y el gobierno provincial. Y en este clima de preelecciones, nosotros tenemos que se han producido también, junto con algo muy negativo, que son agresiones físicas, porque se están produciendo, están generando a partir de campañas personales que se están haciendo, especialmente en el área del suburbio bonaerense, en el Gran Buenos Aires, están produciendo ataques organizados, pedradas, etcétera. Incluso hubo un botellazo que por poco no le pega a Milei, que estuvo imprudentemente haciendo una caravana en un camión descubierto, sin un casco, sin un sombrero, nada. Y hay ataques físicos todos los días, realmente. Este es un clima realmente de mucha violencia. Y otro aspecto que está marcando el actual panorama, que desorienta, si a ustedes los desorientan, ni qué decir que nosotros estamos bastante desorientados también. Si vos te pones, vos que sos un hombre de prensa de hace tantos años, no digo que sea viejo, pero No, que no, hace tantos lo tengo años, claro, lo tengo claro, lo eh, tengo claro. te digo que si vos mirás los noticieros, que está plagado de noticieros la televisión y las radios argentinas, noticias hay casi nada.
todos son divagues, todos son comentarios, especulaciones, interrogantes, posibilidades, entrevistas que no llevan a ningún lado, porque directamente si entrevistan de un lado o del otro de la gran brecha que hay entre el mileísmo y el kirchnerismo, que es prácticamente lo que está dividiendo el escenario político argentino, te das cuenta que son aguas que van para los respectivos molinos, pero directamente no aportan al oyente, al televidente, al lector, que quiere saber información mucho más allá de opinión, en muchos casos interesada. Más allá de eso no ves ninguna información sobre los hechos porque no los hay. Pero en este marco que yo te lo estuve tratando de redondear un poco, yo creo que cabe reflexionar, sí, frente a esa palabra tan acertada que vos dijiste del laberinto mileístico. Porque si vos te pones a pensar, desde su comienzo, la era Milei produjo un terremoto político a través de un inesperado incremento a la adhesión inicial. No solo ya al 56% que logró con la elección del 2023, de noviembre del 2023, sino porque realmente luego de asumir su popularidad, la adhesión de la gente empezó a crecer. ¿Y por qué crecía, Jorge? Me lo habrás escuchado muchas veces. Porque había mucha gente en la Argentina, tal como el que habla, esperanzado con el cambio, un cambio que estaba prácticamente centrado en una frase: queremos terminar las décadas de populismo, que muchas veces lo hemos hablado, son 70 años, 50 años, 30 años, depende de dónde tomes el inicio, pero yo le digo a mis amigos uruguayos, la primera manifestación del populismo peronista apareció en el año 44 y en la elección del 46 que asumió Perón. De modo tal que tenemos mucho para sufrir, ya van 80 años de vigencia del peronismo. Y de alguna manera hubo algunos manchones en la historia argentina, focos de alguna forma de optimismo que no pudieron en ese largo periplo de largas décadas transformarse en realidades porque fueron abortadas, ya sea por la incapacidad de los propios gobiernos o por la acción de los peronistas que tenían ganas de volver al poder. Y en este caso, Milei representaba una esperanza cierta, cierta, de que eso cambie por tener una, fundamentalmente, política económica y del Estado que era sostenible, que era cierta, que era posible a partir de certezas económicas. Y sin embargo, en todo el año pasado, que fue incrementándose, a partir de septiembre, octubre, esa esperanza empezó a teñirse que nos dio algún tipo de malestar a aquellos que creíamos que esto iba a consolidarse. No digo que no lo vaya a hacer, pero este es un declive que se produce, Jorge, no solo por la acción opositora, que en todo momento está tratando de poner palos en la rueda a la acción gubernamental. Y vale la pena decirte algo para los amigos uruguayos. Milei asumió el poder ejecutivo, la presidencia de la nación, con absoluta minoría legislativa en ambas cámaras, o sea, no tenía de ninguna manera mayorías legislativas. Para dar un ejemplo, tenía 6-7 senadores sobre 72 y una veintena de diputados sobre 252, de modo tal que tenía un 10% de las cámaras, con lo cual todas las transformaciones que requerían ser confirmadas por leyes, era imposible hacerlo atento al espíritu destructivo que tenía la oposición para impedir que justamente Milei tuviera éxito.
No sé si me escuchaste, Pablo, Jorge. sí, te estoy escuchando, pero hay un tema que antes que se nos termine el tiempo que hablar contigo. La denuncia de corrupción de la hermana de Milei ha sido una noticia de la semana. Bueno, este es el tema justamente. Este declive, Jorge, no solo se produce por la acción opositora, sino también por errores no forzados del propio gobierno. Hasta ahora, y en este caso, uno de los ingredientes de los errores no forzados es la falla de comunicación. Nadie sabe a ciencia cierta qué es eso de la denuncia, porque incluso lo que hizo bien Milei es poner inmediatamente en manos de la justicia y en manos de un tribunal, él no lo eligió porque fue sorteado, un tribunal que el juez y el fiscal son gente absolutamente adheridas al pensamiento peronista, o sea, no son jueces que van a inclinar el agua a favor de Milei. Pero hasta ahora no se sabe nada porque hay trascendidos de un audio que se dio a luz, que ese audio donde habla de la posible corrupción a partir de Karina Milei y de sus asesores, ese audio data aparentemente de hace un año y lo largaron justamente en estos días a partir de la oportunidad de la situación electoral que es dentro del 7 de septiembre y se va a votar. Perdón un minuto. Bien, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que pierde vigencia por ser del año pasado? ¿O que ya no Que está bien, sucediendo? no sabemos, no sabemos y por eso lo que hizo, te digo, lo que hizo bien Milei es ponerlo en manos de la justicia. Hasta ahora es eso, no hay nada más que eso porque justamente está trabajando un fiscal que fue funcionario del gobierno peronista hace muy poco tiempo y el juez Casanelo que prácticamente tuvo mucha relación con el peronismo. Bien, Pero, pero sí. yo te quería referir una cosa muy brevemente, que es, aparte de los sucesos exteriores que por supuesto están fuera del alcance y del manejo de Milei, es en este periplo de año y medio de gobierno, son eso que yo te llamaba errores no forzados. Porque estos episodios que son aprovechados por la oposición y muy bien aprovechados, necesitaba que Milei refuerce su base de apoyo. ¿Y su base de apoyo en qué estaba basado? Debía estar basado en seducir a diputados y senadores, que no le debía costar demasiado, y para ampliar sus bases de sustentación, para evitar todas las palizas legislativas que en este último mes ha recibido. Y en este camino no ayudaba el destrato oficial que Milei despliega hacia sectores políticos que hasta hace 10 minutos eran colaboradores, caso como el partido de Macri, el PRO. También se pelea con economistas que tienen prensa, que tienen vigencia, que no son para nada populistas, pero que sin embargo también se pelea arbitrariamente con ellos. Y fundamentalmente, hasta hace un tiempo, vos sabés que se basaba alguna votación que podía haber ganado Milei en el Parlamento, era porque tenía muy buen diálogo con los gobernadores, muchos de ellos peronistas, muchos de ellos de partido de centro izquierda, etcétera, pero que de alguna manera podía establecer lazos de comunicación y de cooperación. Sin embargo, lo que hizo de alguna manera también para especialmente en los últimos meses armar las listas de diputados y senadores para la elección de octubre del próximo año, es que el vamos por todo porque para mi criterio se envalentonó y creía que podía hacerlo. Sin embargo, cuando los gobernadores, amigos hasta hace 10 minutos, demostraron que no le daban bolilla, de alguna manera ellos condicionaban a sus senadores y sus diputados, que son representantes de las provincias, para votar en contra de todas las iniciativas que presenta Milei y de las iniciativas que son palos en la rueda que presenta la oposición, especialmente la peronista,
y que se ponen atrás de estos palos en la rueda porque le dan una muestra de que con ellos no se puede jugar demasiado. Ahora, da la impresión, Pablo, da la impresión que lo que Milei necesita es confrontar, aunque sea con su vicepresidenta, es decir, él necesita confrontar, aunque le lleve a perder votos, que él se siente en su zona de confort confrontando, esa es la imagen que da, ¿no? Pero lo que vos recibiste es correcto como imagen, pero frente a la imagen están los hechos. De alguna manera el episodio de la vicepresidenta está terminado porque los puentes están absolutamente rotos y es como ocurrió tantas veces en la historia argentina, la disputa entre presidente y vicepresidente, especialmente en gobiernos no peronistas. Es decir, Alfonsín se peleó con su vicepresidente, Frondizi se echó a su vicepresidente, etcétera, etcétera. De modo tal que esto no es nuevo, pero básicamente ese espíritu confrontativo, algunos pueden decir que es casi suicida, porque si vos no tenés base de sustentación y si te peleas no solo con los que están enfrente, sino con los que hace 10 minutos están amigos, es decir, estás perdiendo la posibilidad. De todos modos, en estos momentos donde te digo, las opiniones, está lleno de estudios de opinión pública, etcétera, todavía dicen que él no va a ser hasta hoy, que hoy es el 29 de agosto. En octubre no podría hacer una muy mala elección, que podría mantenerse en niveles absolutamente aceptables en cuanto a votos, por una razón fundamental, porque enfrente no tienen a nadie. O sea, el peronismo, que está desgajado, que está sumido en luchas internas, el kirchnerismo contra el no kirchnerismo dentro del propio peronismo, está dando una muestra también de alguna manera una tradición. Se pelean mucho, pero cuando tienen que presentar las listas, al final se presentaron se juntan siempre. Sí, es cierto. Que, este es el panorama y un detalle más que creo que vale la pena por lo menos mencionarte como comentario. Creo que a Milei personalmente, yo no estoy, él es el presidente de la Nación y yo soy un humilde economista, le faltó al gobierno de Milei, le falta idea de la magnitud de las decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Él, en aras de mantener el equilibrio fiscal y de no emitir y de cepillar todos los gastos posibles, no quiere avanzar ni un centímetro en medidas que afecten ese equilibrio fiscal. Sin embargo, había iniciativas que eran muy caras a la sensibilidad popular. Caso, el Hospital Garrahan, que es un hospital modelo para niños. Caso, las pensiones para discapacitados. Todo eso son, en el cúmulo de gastos que tiene el presupuesto nacional, era mínimo y podía tranquilamente transigir con los reclamos de la población en ese sentido y no malquistarse con una masa de discapacitados que son, si hay 8 millones de jubilados, hay 300.000 discapacitados. O sea, no tenía sentido que se pelee con todos y contra todo. Esa falta de dimensionamiento de aquello que vos vas empujando en contra, también le juega en contra a Milei. Claro que sí. Bueno, Pablo, necesito redondear por acá, te mando un abrazo, te deseo muy lindo fin de semana, que venga septiembre floreciendo y que la cuenta regresiva para poderte ver en vivo por acá por Punta del Este cada vez sea más corta. Así es, ese es el mismo deseo el mío, un cariño a todos y un abrazo muy grande para ustedes.